problema. Les pregunto a todos ustedes, ¿aquí quedamos? Hola. Sí. Ya, gracias. Un minutito más y vamos a comenzar. Gracias, Alejandra. Vamos a aumentar de tamaño. Primero, si yo quiero, y eso va a ocurrir seguramente en el examen, si yo quiero resolver un problema, primero debo entender lo que me están pidiendo, o lo que pide la pregunta, ¿sí? Entonces, acá que dice cálculo de rendimientos de los insumos de un muro de ladrillo. Dice muro de ladrillo, ¿verdad? Pues, Lucy, por favor. Suficiente, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene? Primero, hay que definir lo que es el ítem o actividad, dice muro de ladrillo. Después de definir el muro, diré el ítem o actividad, debo definir su unidad de medida del ítem. En este caso es por área o por metro cuadrado. Por ejemplo, si yo veo acá la revista, fíjense, tengo muro de ladrillo y su unidad de medida es el metro cuadrado. ¿Se ha entendido? Entonces he definido el ítem. ¿Y he definido bien el ítem? A ver, ahorita vamos a ver muro de ladrillo artesanal tipo adobito. Ahí va a ser muro de ladrillo gambote. Esperen, vamos a pasar esto. Muro de ladrillo gambote artesanal tipo adobito en Soguilla con mortero de cemento 1,3% de agua, 20%. Allá. Entonces, todo lo que está, por favor, encerrado es el ítem y creo que está bastante bien definido. Es muy extenso, sí. Sin embargo, necesitábamos definir bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? El muro de ladrillo, gambote artesanal tipo adobito en Soguilla con mortero 1,3%, agua 20%. Miren, lo voy a borrar, esto voy a colocar de otro color para que se entienda bien. Entonces yo debo ver su unidad de medida del ítem. Su unidad de medida del ítem. ¿Y cuál habría sido su unidad de medida del ítem? Esa es su unidad de medida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿se ha definido? Sí. Entonces, nosotros estamos viendo esto. Esto. Ahora, ¿cuáles son los insumos de los materiales? Entonces, aquí vamos a poner insumos, vamos a aprovechar. Y de cada insumo vamos a poner su unidad. 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 ¿Listo? Insumos y unidad. Pregunta, ¿cuáles van a entrar acá? Entonces, dígame, ¿un insumo no es el ladrillo? ¿Eso no es? Hola. Sí, sí. ¿Y en qué se mide contigo? En pieza, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta lo que significa el mortero de cemento. Mortero, M-O, mortero, mortero. Entre el mortero, ¿qué tiene? Tiene cemento, sí. Tiene arena, sí. 1,3 dice cemento, arena. ¿Y qué más tiene? Agua, sí. Entonces, estos son los insumos que debo calcular. ¿Sí cuántos? 1, 2, 3, 4. Pero ingeniero todavía no ha puesto unidad de medida. Está bien, el cemento se mide en peso, kilogramo.
La arena se mide en volumen, metro cúbico. Y el agua se mide en volumen, puede ser litro, y van a ver por qué es litro en mortero y por qué es en hormigón metro cúbico o metro cúbico. ¿Se ha entendido? Debo calcular todo esto. ¿Esto debo calcular o no? Les pregunto, ¿eso debo calcular? Fíjense, acá está acá. Dice cemento, arena y ladrillo. ¿Qué es lo que faltaría acá en estos insumos? El agua. ¿Y por qué no colocan? Porque creen que no tiene precio. Y por supuesto que tiene precio. ¿Cuánto vale el cubo del agua? El cubo del agua vale por semana en la ciudad de Cochabamba 10 bolivianos, por supuesto. Quiere decir que 10 centavos el litro cuesta. Bueno, debería colocar, sí, pero fíjense, acá no colocamos, por eso les digo, siempre todo es susceptible de mejora. Entonces estamos viendo esta deficiencia para nosotros. Probablemente si yo considero que no va a tener precio, por supuesto no lo anoto, pero no es así. Continuamos. Entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que nos queda? Soguilla. Entonces, que para ver qué es soguilla, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver esto. Si yo tengo acá el muro, lo voy a dibujar rápidamente, no interesa, es el muro de ladrillo. Por supuesto, este muro va a tener su espesor, ¿verdad? Su espesor. En función de este espesor está esto, el de, si es de soguilla, si es de carga, o si es de pandereta. Entonces, tenemos posibilidad de tener 3 tipos de muros. Sí, ¿alguien me podría decir por qué solo podemos tener 3 tipos de muro? Hola, por favor, ¿podrían decirme por qué solo podemos tener 3 tipos, la posibilidad de 3 tipos de muro? Soguilla, carga o pandereta. Y ahorita vamos a definir por qué solo 3. Entonces vamos a ver acá. Este es el lado mayor. Lado mayor. Este es el lado menor. Menor. M. Este es más. Y este es el lado medio o intermedio. Vamos a poner mejor intermedio para no intermedio. Si yo tengo 3 dimensiones, por eso tengo estas 3 posibilidades de muro. Ahora vamos a ir asociando. Si va a ser el de carga, quiere decir que su profundidad va a ser el lado mayor, vale decir esto. Si es de soguilla, ¿cuál va a ser? El lado intermedio. Y si es de pandereta, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el lado menor como profundidad. ¿Está entendido? Sí, Inge. Bueno, entonces hemos definido inclusive el tipo de muro porque es en soguilla. Entonces les pregunto. Bueno, todavía todavía no, todavía. Entonces, ¿qué más hemos aprendido? Dice que son ladrillos huecos. Son ladrillos perforados. ¿Y por qué los macizos también están perforados? Podrían estar si su volumen es menor al 10%. Vale decir, si su volumen es 0,1 cubos, quiere decir que el 10%, si existen vacíos, todavía se podría llamar macizo. ¿Se ha entendido, no?
Bueno, seguimos viendo. Entonces, acá está lo que se los dibujé. Entonces, ¿qué aprendimos? Rápidamente que la profundidad para que sea desoguilla debe ser del lado intermedio. Intermedio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lado intermedio. ¿Listo? Esto se llama profundidad. ¿Se está entendiendo? Esto es profundidad. Esto es profundidad. ¿Se ha entendido? Bueno, qué bien. ¿Qué más tenemos que sacar de acá? Dice que el ladrillo grambote artesanal tipo adobito tiene dimensiones 0,23 por 0,11 por 0,5. Díganme cuánta va a ser su profundidad si el muro hemos dicho que es en soguilla. 0,11. 0,11. Por supuesto, aquí está, 0,11. Esto. 0,11. ¿Está entendido? Sí, sí. Bueno, seguimos bien. ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a ver algo que es importante, el control de calidad, que no se calcula, pero les voy a explicar. Vamos a ver el control de calidad. Control de calidad. Control de calidad. Entonces, para el control de calidad vamos a ver 3 momentos. ¿Cuántos momentos? ¿Cuál va a ser el primero? El primero, el segundo y el tercero. Entonces, el primero, ¿a qué se refiere? En este caso estamos tomando como estudio de caso esto, que se llama, ¿qué se llama esto? Ladrillo, el ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo? ¿Cuál es el primer momento del control de calidad? Pedir certificaciones. Entonces, en este caso de Bolivia, podríamos poner las certificaciones de INORCA. Certificados. Entonces, ahí están todas sus características técnicas. Pregunta, si yo voy a tener acá un ladrillo vamos a decir, sin desmerecer, del lado del aeropuerto, ¿podrá tener este certificado? No, Inge. Por lo tanto, no es recomendable. Sin embargo, ¿por qué se compran y por qué se aceptan? Fácil. Porque si un ladrillo, por ejemplo, en Inserpaz o en Favose, fabrican cada pieza en un boliviano, ellos fabrican en 50 centavos. ¿Cuál es el motivo por qué utilizan? Utilizan por la cuestión económica. Ahorita vamos a ver qué cosas incumplen. Sin embargo, el primer momento, ¿cuál había sido? La certificación. Entonces, yo, por ejemplo, el primer momento para saber si ustedes son buenas personas, les voy a pedir el certificado de dónde, de la PTJ. Si ahí me dicen que somos malandrines, por supuesto, ya no va más. El segundo momento, este fue el primer momento. El segundo momento, entonces, esto es in situ, quiere decir en sitio, in situ. Entonces, el segundo momento, ¿cómo se mide? Hagan de cuenta de que este es mi gol. ¿Qué tal? Y me ha traído misa. Aquí están todos mis ladrillos, aquí adentro. Y por decir, vamos a decir, me han traído 1000 piezas. No, 10.000 piezas, perdón. 10.000 piezas. Entonces, yo de aquí, cuando descargo en obra de manera aleatoria, debo ver una cantidad para hacer los ensayos de control de calidad. Entonces, ¿dónde se ve eso? Se ve en
las normas bolivianas del ladrillo. Por ejemplo, voy a decir que de las 10.000 piezas, ojo, serán 10.000 piezas, yo no puedo ver las 10.000. Tengo que sacar, a esto se llama universo. El universo es 10.000. El número de muestra va a ser una cantidad de X. Yo voy a, ojo, eso tiene que ver con INORCA, ustedes tienen que leer el certificado de este tipo de muros, de este tipo de ladrillos. Pero voy a suponer que sean 20 piezas. Aleatoriamente yo voy a sacar de aquí es decir, 20 piezas. Entonces ya tengo determinado número de piezas. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver tres cosas. Voy a ver las características geométricas. Y acá que dice, justamente acá arriba dice tolerancias en milímetros. Eso también dice, ojo, ese es español. Lo que les quiero decir es que ustedes deben leer las normas de INORCA para saber cuáles son las tolerancias, vale decir, el más menos de sus dimensiones, DIN. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos una dimensión larga, la otra dimensión mediana y la otra pequeña. Entonces, cada una de estos tiene sus dimensiones. En nuestro caso era 0,11 por 0,23 y por 0,05. Y debe de haber una tolerancia de más o menos, voy a poner 5 milímetros. Acá dice 6,5, pero si ustedes quieren vamos a poner mejor 3 milímetros. Eso hay que ver dónde, en la certificación de control de calidad de INORCA. Vale decir, no puede variar más de 3 milímetros. A ver, para que ustedes se entiendan mejor. Yo les he dicho que pueden entrar hasta las 7:10 hoy día. Sin embargo, por lo que me he tardado, se ha flexibilizado 3 milímetros, vale decir 5 minutos. Eso significa tolerancia, ¿se ha entendido? Entonces, si des 20, hagan de cuenta que 19 cumplen y uno no, existe una probabilidad de que aleatoriamente sea mínimo, entonces podríamos aceptar. Ojo, geometría. Después hay que ver las características, la composición química, características químicas. Entonces, pero yo tengo que hacer el control in situ, quiere decir en sitio. ¿Ustedes qué harían? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Fácil, vamos a poner, este es un turril medio visto, donde hay adentro voy a poner agua y dentro del agua voy a poner piezas de ladrillo. ¿Pero y qué tiene que ver fácil? Un día yo puedo ver, por ejemplo, cuán rojo, o mejor dicho, cuán guindo se ha puesto. Si se ha puesto muy guindo, ¿qué quiere decir? Que ha habido mucha absorción de agua. Mucha absorción de agua. Por lo tanto, quiere decir que existe mucha cantidad de poros. Parece que no es bueno. Eso hay que ver. Y finalmente, las características físico-mecánicas. Y para ver las características físico-mecánicas en sitio, hay unos martillitos que se llaman exploradores. En realidad no son martillos, se llaman exploradores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo golpeo aquí, es como un martillo, y si empieza a mostrar rápidamente pequeñas fisuras, quiere decir de que no es un buen ladrillo. Entonces, si existen estas tres características en muchas de las 20 piezas, ya existe una duda razonable. Y si existe una duda razonable, recién paso al tercer momento, que es el control de calidad, donde en laboratorio, en labo, lo que ustedes llaman labos, los laboratorios en los labos. Y acá podré definir si es 20 están mal, por lo tanto, se rechaza el total, el lote de las 10.000 piezas. ¿Se ha entendido el control de calidad en plena obra? Hola.
Sí, ingeniero. Sí, que Ya, entonces ahora hay que hacer consideraciones del mortero. Pregunta, ¿qué hemos dicho que era el mortero? No era nada más que la mezcla del cemento, de la arena y del agua. Pregunta, ¿cómo podría haber el control de calidad del cemento? Con las certificaciones, pues el primer momento, normalmente, a no ser que sea un cemento pasmado, quiere decir que haya entrado mucha humedad, por supuesto debemos rechazar, pero eso se ve rápidamente. Pero eso se debe observar. El agua, diré la arena. La arena tiene un problema, fíjense. Cuando yo hago el análisis granulométrico, aquí hay un momento, un límite máximo y un límite mínimo. Y qué difícil es que entre en el límite mínimo. ¿Por qué razón? Porque ustedes se darán cuenta de que la arena, cuando descargan en una obra, tiene muy poco cuidado. Por ejemplo, no colocan lonas de protección o plásticos de protección. ¿Proteger de qué? Fácil, por ejemplo, de los elementos orgánicos que con el viento pueden ir de un lado a otro, por ejemplo. O de los perros que vienen y se orinan ahí de la misma gente. Es decir, para tener un buen mortero, lo más importante es realizar el control a la arena. Si entra dentro de estos parámetros, por supuesto, el mortero está habilitado. Diré la arena. Entonces, conclusión. Nosotros, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo generar un muro de cierre de todos estos ambientes de esta vivienda. ¿Cuál va a ser el trabajo? El que ven. Entonces va a haber una punta de un espesor X, sí. El espesor dice que debe ser de 1 a 2 centímetros, pero ustedes tienen que ver la norma. Yo he colocado ahí 1.5 por mostrarles de que siempre busco el equilibrio. Sin embargo, si de mí depende como director o supervisor de obra, voy a insistir en que sea el que me dé mejor calidad, y eso es que sea 1 centímetro. Entonces, en el ejercicio voy a colocar 1 centímetro de junta. Entonces, hasta aquí debo empezar a resolver el problema. Entonces, para la resolución del problema, por favor, vamos a ver esto. Entonces, para calcular la cantidad de materiales, yo voy a recurrir a esta tabla que la utilizan las normas argentinas, mexicanas, peruanas, chilenas. No para hacer la dosificación, sino para saber la cantidad de los materiales con esa dosificación. ¿Se ha entendido? ¿Y qué me dice esa tabla? Primero, habla de 4 materiales. Segundo, que lo más importante son los pesos específicos, absolutos y relativos, pero vamos a ver que para la determinación de cantidades, lo que me interesa son los pesos específicos relativos. ¿Y qué características tienen esos específicos relativos? ¿Alguien me puede decir, por favor, mira el cuadro? ¿Qué les llama la atención? Ya pues, ¿qué les llama la atención de ese cuadro? Hola. O yo también voy a hacer algo. el peso específico relativo es menor al peso absoluto. Ya, me parece bien, pero ¿qué más te llamaría la atención del peso específico? Diré relativo, peso específico relativo. Que fíjense, para el cemento, la arena, la grava, que eso es para morteros y hormigones, ¿cuánto es? Tiene un solo valor, ¿verdad? Para el cálculo. Así se simplifica, ¿se ha entendido? Hola. Sí, De 1 a 300, entonces nosotros con eso vamos a calcular
la cantidad. ¿Se ha entendido? Entonces vamos a aprender rápidamente, sin necesidad de memorizar, eso, de que ese peso específico relativo que me sirve para el cálculo de cantidad de materiales, tiene un solo valor para el cemento, arena y grava. ¿Se ha entendido? ¿Listo? Entonces con eso puedo resolver ya mi problema, si puedes, ya está facilito. Solución. Las dimensiones. Por favor, ¿tienen su calculadora? Sí, Inge. Ya. Si esas son las dimensiones, ¿cuál sería el área? En Soguil. Esta sería el área, ¿no ve? 0,23 por 0,05. ¿Por qué razón? Porque el 0,11 es el espesor, ¿verdad? O la profundidad. ¿Se ha entendido? Entonces, si yo no colocara mezcla de mortero, ¿cuántos ladrillos entrarían en un metro cuadrado si no hubiese mortero? Fácil. Lo que debo hacer es, por favor, háganmelo, ustedes dividan 1 dividido entre el área, vale decir 0,23 por 0,05. Por favor, divídanmelo 1 dividido entre 0,23 por 0,05. ¿Se ha entendido? ¿Cuánto sería eso? 86.96. Ya. Entonces, queda claro como control de que no podría haber más de 86 piezas de ladrillo, ¿verdad? Ahora bien, si yo voy a colocar ese mortero, quiere decirle que a este 0,23 y el 0,05 debo agregarle una dimensión más, vale decir de 1 centímetro a 2. En este caso yo le voy a agregar 0,01, vale decir 1 centímetro de mortero. ¿Se ha entendido? Entonces ahora díganme cuántas piezas de ladrillo van a entrar si yo voy a sumar 0,23 más 0,01, todo entre paréntesis, por 0,05 más 0,01 y la inversa de eso, 1 dividido entre esa división de área. Por favor, díganme cuántas piezas. Y ahorita vamos a ver por qué debo colocar el 69 o cuándo debo colocar 69 y cuándo debo colocar 69 y fracción. A ver, vamos a ver. Acá está, ¿verdad? ¿Y cuánto había sido? 69.44 piezas. ¿Cuándo debo colocar? Acá, ¿cuántas piezas de ladrillo me dicen? ¿Cuántas? 35, ¿verdad? Dicen 3500. ¿Qué les estoy mostrando? Que para el precio unitario, por supuesto, no puedo poner fracción. No puedo poner 34.8 piezas de ladrillo, no. Debo redondear al inmediato superior, en este caso a 35. Pero para el cálculo no voy a utilizar lo exacto. ¿Qué les estoy queriendo decir? Ahorita vamos a ver. Ahora es 69.44. ¿Cuál es mi problema? Ahora yo debo calcular las pérdidas. ¿Qué significa una pérdida? Algo que se pierde, ¿pero dónde? En el trabajo. Por eso se llama pérdidas por trabajabilidad. Entonces, esas pérdidas en varios textos dicen que lo aceptable va a ser del 1 al 10%. ¿Y por qué no es más? Porque querría decir que no hubiese un control de calidad, quiere decir que no hubiese un director de obra, y por supuesto que hay. ¿Se ha entendido? Entonces, alguien me puede decir, porque si yo tengo la posibilidad de colocar del 1% al 10%, ¿por qué he colocado 6%? ¿Qué consideración creen que he hecho?
Pregunta, cuando yo construyo un muro, ¿quiere decir que todas las piezas de manera exacta voy a utilizar? No, pues, tengo que partir algunos ladrillos para juntar con otra parte, si en este caso del muro. Si ustedes quieren, si es para llegar, por decir, hasta la columna. Entonces, el 5 o 6% son valores intermedios. Normalmente, por experiencia, se coloca valores intermedios. Entonces, ¿por qué no colocó el 5%? Podría colocar el 5%. Sin embargo, yo he colocado el 6%. Entonces, por favor, multiplíqueme los 69,44 por 1,06, pero denme con decimales, por favor. Sale 73, 61. Ah, ya, entonces ahora, si es 73, 61 que hemos puesto, el inmediato superior 74, ¿se ha entendido? Entonces, ahora sabemos que estos 35, primero que están redondeados, segundo, que incluyen más esas pérdidas por trabajabilidad. Y si ustedes quieren entender, quieren decir que aquí no llega exactito toda la pieza de ladrillo, sino tengo que cortar un poquito. ¿Se ha entendido? Bueno. Entonces ya estamos terminando. ¿Cuál es mi problema ahora? Mi problema es de que tengo que calcular el mortero. Y el mortero, por supuesto, tiene que ser en volumen. Pero acá hay un problema. El muro es en área. Entonces lo que voy a hacer es generarme un volumen unitario en relación al área unitaria. Y acá ya tengo todos los ladrillos en este metro cuadrado, quiere decir que de profundidad tengo estos 0,11. Ah, ya. Entonces, en 1 por 1 por 0,11 está en un metro cuadrado, sí, vale decir 0,11 metros cúbicos están en un metro cuadrado. ¿Entendido? Bingo, con eso ya he resuelto mi problema. El volumen total ¿a qué es igual? El volumen total del muro es igual al volumen del mortero más el volumen del ladrillo. Pero yo quiero saber el volumen del mortero. Fácil, entonces, de ahí despejo. Si el volumen total del mortero es si el volumen total del muro es volumen del mortero más el volumen del ladrillo, si yo paso al otro lado el volumen del mortero, me queda que es el volumen total del muro menos el volumen del ladrillo. ¿Cuánto es el volumen del muro? Acá está 1 por 1 por 0,11. Y hay que restarle el volumen del ladrillo. ¿Y cuánto es? Por eso les decía que para el cálculo voy a utilizar con decimales. Sí, 69,44 piezas. ¿Y cuáles son las dimensiones de las piezas? 0,23 por 0,11 por 0,05. Si yo hago esta resta, me sale 0,022 metros cúbicos. Quiere decir que en un área de un metro cuadrado existen 0,022 metros cúbicos de mortero. ¿Se ha entendido? Si eso hemos entendido, casi hemos resuelto el problema. ¿Entendido? Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, esta es la única vez que les voy a decir cuál es la lógica de cálculo. Nosotros, cuando queremos juntar, tenemos los volúmenes sueltos y los volúmenes sólidos, que yo ya llamo, o mezclados, o sin mezclar y mezclados. Un ratito, por favor, voy a ponerme chombo. Bueno, entonces, fíjense en la definición del ítem o actividad dijimos que
era el mortero 1-3, vale decir, su clasificación era 1 de cemento y 3 de arena. ¿Y qué más decía que el 20% era agua? Entonces se tiene 1 y 3. Si yo tengo 20% de agua, quiere decir que tengo el 20% de 1 más 3, o 3 más 1. Eso significa 4 por 0,20 es 0,80. Esto es sin mezclar. Sumo 1 más 3, 4 más 0,80, 480 metros cúbicos. Pero ahora tengo que mezclar. Y si voy a mezclar, ¿qué es lo que debo utilizar ahora? Esa tablita que les mostré, que se utiliza en cualquier norma. Entonces, ¿cuál era esa tablita? Era esta. Que fíjense que el porcentaje de aporte de sólidos del cemento, por ejemplo, lo vamos a ver acá, es del 47% o 0,47. Pregunta, ¿por qué para la arena y grava existen rangos y no para el cemento? ¿Alguien me puede decir? Por la granulometría de la arena. Sí, es variado, uno, pero otro más, de que cuando uno produce cemento, por supuesto que para su fabricación tengo sistemas de controles de las normas ISO bastante duras. Entonces, por supuesto que el control de calidad forma parte del proceso del cemento. Entonces, viendo ese control de calidad, se ha determinado que ese coeficiente sólido de aportes es del 0,47 o 47%, y de la arena de 50 a 60% y de la grava de 55 a 62%. Quiere decir que yo debo utilizar valores que estén dentro de este rango. ¿Entendido? Dentro de este rango. Entonces, ¿por qué he utilizado aquí 0,47? Porque es el único. ¿Y por qué he utilizado aquí 0,51? Por dos razones. Primero, porque no me da un valor. Y segundo, porque si yo debo asumir ese valor, he puesto el valor intermedio entre 0,50 y 0,60, 0,55. Yo multiplico, tengo estos valores y sumo 0,80, me sale 2,92. Por supuesto que es menor al volumen sin mezclar. ¿Qué tengo? Ahora digo, una parte del cemento entre 2,92 metros cúbicos de la mezcla de mortero. La arena, 3 partes de 2,92 mezclas de mortero. Y finalmente el agua, 0,8 entre 2,2 metros cúbicos de mortero. Entonces, ¿qué tengo? Tengo estos valores. Pregunto, ¿en qué se mide el cemento? Rojo, ¿en qué se mide el cemento? Acá, ¿en qué se está midiendo? ¿En qué se mide? El peso. Pero usted no ha puesto en peso, ya pues va a tener que poner en peso. Entonces, para eso que utilizo el peso específico relativo, para eso me sirve. Entonces, yo digo que 1.400 kilogramos de cemento, peso específico relativo, están en 0.342 metros cúbicos de cemento. ¿Cuántos kilogramos por metro cúbico voy a tener? Eso multiplico. ¿Y cuánto me sale? 479 kilogramos por metro cúbico de cemento. Ya no hay problema. Entonces, ¿qué tengo? Eso es por metro cúbico. Sin embargo, hemos visto nosotros que cuando hemos hecho este artificio, hemos determinado que el volumen de mortero para este metro cuadrado es de 0.022. Entonces, ¿cuánto va a ser eso fácil? Voy a multiplicar por eso por 0.022. 479 por 0.022. 1.027 por 0.022 y 0.274 por
0.22. Si fuese así, tendría muchos decimales, por lo tanto, en vez de colocar 0.274 metros cúbicos, coloco 274 litros. Por eso les decía a un principio que se pone en litros o en metros cúbicos. Si se pone en litros cuando es mortero y cuando es hormigón en metros cúbicos. Pero eso ya lo estamos viendo, no me aprendo de memoria. En pregunta, ¿estas son las cantidades que faltaban de los insumos de los materiales? ¿Eso es lo que faltaba calcular? Ya pues, Sí. pero eso voy a colocar, ¿qué es del concepto de pérdidas por trabajabilidad? ¿Eso debo colocar al mortero? Por supuesto que sí. ¿Y cuánto voy a colocar? Yo voy a colocar, por lo que les expliqué hace rato al principio, el 10%, porque es bien difícil de hacer el control, ese visto por su manipulación, por todo. Entonces, ¿cuáles son las cantidades finales? Esto multiplico por el 10%, por el 10%. Por el 10% acá no necesito multiplicar, bueno, ya multipliqué por el 6% y era 74 pies. Estas son las cantidades o los rendimientos de los materiales o insumos del muro de ladrillo tipo adobito. ¿Se ha entendido? Vale decir esto. 15, 007 y 35. Por supuesto, de nosotros tiene otras dimensiones, eso es lo que hemos calculado. ¿Se ha entendido? O acá, muro de ladrillo de 6 huecos, lo mismo tengo, 14,006 y 35 pies. No hay algo. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Inge. Bueno, entonces ya estamos concluyendo el método constructivo y por si acaso, esto que están viendo acá, ya les enseñé sobre la mano de obra, los rendimientos de la mano de obra, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Utilizamos la estadística de posición y aplicamos la media aritmética. ¿Qué más vemos acá? Que fíjense, yo puedo desde ahora calcular, eso se llama sistematización del cálculo. Así lo puedo hacer sin, ¿qué tengo acá? Tengo los datos. ¿Cuáles son los datos? Las dimensiones del ladrillo y la dosificación y el tipo de muro. Es con el tipo de muro y sabiendo que va a ser 1 centímetro de mortero, hemos visto que esta era la cantidad de metros cuadrados. A la inversa me sale esto. Si el volumen de ladrillos es esto, ¿por qué multiplicar las dimensiones por las 69 piezas? Y el volumen del muro es 1 por 1 por 0,11, tengo esto. La resta entre los dos es esto. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Fíjense, no deberían entrar los ladrillos porque no estoy calculando, después lo he colocado. Entonces, por favor, en primera instancia no colocan ladrillos, solamente colocan cemento, arena, colocan sus unidades, su dosificación. Entonces acá yo debo colocar los coeficientes de aporte. ¿Qué es lo que yo les voy a dar como dato? Creo. Les voy a decir que tiene 479 kilogramos de cemento por metro cúbico. Entonces yo voy a tener que iterar, por eso está con este color pintado, desde 0,50, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55, bingo, 479, ya. Es el que me cumple, por supuesto, sumo, acá están los 2,92, les mostré cómo calcular. Entonces, esto pongo la inversa de lo que vimos, ¿verdad? Y tengo de los 1400, ¿verdad? Multiplicado por 0.0 y algo, esto que teníamos acá, por esto, por, a ver, perdón, por favor, van a hacer conmigo. 1400, por favor. 1400 por 0.47 me sale 479. ¿Sí?
Bueno, entonces tengo todo y tengo las cantidades calculadas en este cuadrito o en esta matriz Excel. Y después le voy a agregar los ladrillos y ya tengo todos con sus porcentajes de pérdidas. ¿Entendido? Muro de ladrillo más mortero. Rendimiento por metro cúbico más pérdidas. Por el volumen de mortero, acá están las pérdidas. O sea, lo que hemos aprendido a calcular de esta manera, 11, 59, 0025, 0.63 y 74 piezas, acá está. ¿Se ha entendido? Bueno, entonces, por favor, esa es, sí, dime. 1400 por 0.47 sale 658. Ah, ya, entonces, espera, estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí. Ya, espera un ratito, ¿sí? Al revés, por favor. A ver, dividímelo 2.92 entre 1.65. Ah, no. No. A ver, dividímelo 2.92, no, entre 1.65, ¿cuánto sale? 1.769. Ya, no está mal. Ya, yo les voy a decir la próxima clase, ya, por favor. No está bien lo que les he dicho. Esto tiene que ver 2.92. Acá está. Acá está, pero bueno, después les voy a explicar cómo acá estaba, cómo se ha obtenido, porque eran este era 1 dividido entre 2.92 por 1.400. Entonces, por favor, multipliquen 1.400 que hemos visto. Entonces, te he dado mal, es 1.400 dividido, no es multiplicado. 1.400 dividido entre 2.92. 479.45. Aquí está, acá está. Entonces, lo que hemos visto es esto, es peso específico relativo que va a ser 1.400 dividido entre la suma de los componentes mezclados, entre 2.92. Ahora, ¿se ha entendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces, así se calcula. 1.400, que es el peso específico relativo y que no va a cambiar, dividido entre los componentes, la sumatoria de los componentes mezclados. Por supuesto, esta sumatoria varía si yo varío el coeficiente de aporte de la arena, ¿verdad? Hemos ido buscando de 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55 y justo me ha botado esto, que es el equivalente. Pues no, es casi igual, por eso lo he colocado. ¿Se ha entendido? Hola. Sí. Ya, entonces, con esto prácticamente nosotros hubiésemos aprendido a calcular. Entonces, por favor, preguntes. Inge, para el caso de la corrección, ¿siempre va a ser al 10%? A ver, ¿qué se les ha dicho? Se les ha dicho que yo debo manejar. Es que ustedes no entienden si es que no se los escribe. A ver. Acá tenemos el mínimo y tenemos el máximo. En los textos dice que el mínimo debería ser el 1% y el máximo el 10%. Pregunta, si yo he hablado de los ladrillos es porque como son piezas grandes, podría controlar, aunque pese a eso se pueden, al pasar al uno al otro, se puede romper, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo suponer que la pérdida por trabajabilidad podría estar en este intervalo.
Vale decir, yo podría ponerse en la parte intermedia. Podría poner, si quiero, podría ser entre un 4% a un 7%. Y yo le he puesto 6, que no está mal, que está dentro de ese segmento. Pero si yo manejo el mortero, todos sus elementos, por supuesto que voy a tender más acá. Podría colocar 9%, sí, porque varía del 9 al 10%. Podría colocar o del 8 al 10%. Sin embargo, yo estoy bien. Entonces, en el fierro, por ejemplo, ese fierro de construcción, posiblemente esté por acá. ¿Por qué? Porque el fierro es fácil de controlar. La única limitante es que las barras que se venden es de 12 metros, por lo tanto, si yo necesito 13 metros, voy a tener que comprar 24 metros, no hay otro. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Inge, está bien. Bueno, entonces con esto ya hemos... ¿Está bien? Perdón, pregunta. Inge, ¿este método de cálculo del número de ladrillos y la cantidad de mortero se aplica para todos los ladrillos en general o hay alguno en especial? No, a ver. Yo lo que les estoy queriendo mostrar es lo siguiente. Yo resuelvo mi problema en función a mi pregunta. ¿Qué tengo en mi pregunta? Tengo esto. Me han dado una dosificación, me han dado un porcentaje de agua. Vamos a ver en otro ejemplo que me van a dar otro tipo de datos. Lo que les he querido mostrar es que con estos datos yo debo calcular de esta manera. Y esto es muy tedioso, por lo tanto ya nos debemos acostumbrar a sistematizar el cálculo. Lo único que les he mostrado es que yo voy a colocar en una matriz todos los elementos del mortero del hormigón, porque podría ser hormigón. Y voy a empezar a iterar para tener la cantidad mínima de mortero o hormigón, diré, de la cantidad mínima de cemento que debo tener, y con eso cierro el cálculo. Entonces, esta es la mejor forma de calcular. Lo que yo estoy colocando así, bonito, que ya no es necesario que coloque esto, lo sistematizo de esta forma. ¿Se ha entendido? No sé si al principio les he dicho que vamos a calcular, vamos a calcular los insumos, cuáles son sus unidades. Y a partir de eso viene todo este proceso de cálculo donde se consideran estas pérdidas más. ¿Entendido? Sí, Inge. Bueno, entonces con esto más, por favor, muchas gracias y vamos saliendo. ¿Ya o tienen alguna pregunta más? Hola. Hola. Está bien. Bueno, nos vamos saliendo de manera ordenada. Muchas gracias, ¿ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.